Ese día todo parecía normal. Estaba desayunando tranquilamente cuando Carlos llegó a casa con una sonrisa en el rostro y, sin darme tiempo para prepararme, lanzó una bomba: mi madre se mudará con nosotros de manera permanente. Me quedé paralizada con el tenedor a medio camino hacia mi boca, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Carlos, mi esposo, continuó hablando como si nada, explicando que su madre había vendido su apartamento y vendría a vivir con nosotros para ayudarnos a pagar la hipoteca. Lo dijo con una despreocupación que me exasperó, mientras mordía su sándwich y tomaba té como si me estuviera contando el pronóstico del clima. Intenté mantener la compostura, pero por dentro estaba en shock. Él parecía mucho más interesado en observar las hojas de té flotando en su taza que en la magnitud de lo que acababa de anunciar. En ese momento entendí por qué prefería el té suelto en lugar de las bolsitas. Siempre encontraba algo en lo que distraerse, como si el mundo real no importara. ¿Cómo es que ya no necesitaremos pagar la hipoteca?, le pregunté, intentando recuperar el control de la situación. Carlos respondió con calma, como si hubiera pensado en todo cuidadosamente. Me explicó que su madre había tomado esa decisión porque, según él, era lo mejor para todos. Ya no tendremos que preocuparnos por la deuda, dijo con una alegría que solo aumentó mi enojo. Ella va a vivir con nosotros. ¿Ella va a vivir con nosotros? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me consultó antes? La situación con la hipoteca era difícil, pero no al punto de que necesitáramos algo tan drástico como esto. Me sentí invisible. Mientras intentaba no explotar, Carlos añadió que no quería preocuparme con estos detalles y que había asumido que estaría de acuerdo. Pero lo que más me molestó fue que ya todo estaba hecho. La venta del apartamento de su madre se había concretado y ella no tenía a dónde ir. ¿Cómo se supone que yo debía reaccionar? Intenté racionalizar. Tal vez no sería tan terrible, me dije, aunque en el fondo sabía que la convivencia con mi suegra era un tema complicado. Nunca habíamos tenido problemas porque vivíamos separadas, pero ahora todo cambiaría. Y por si eso fuera poco, Carlos soltó otra bomba: y Andrés también se quedará con nosotros. ¿Andrés?, pregunté incrédula. Sí, mi hermano, respondió. Recuerda que él vive con mi mamá, y vendrá hasta que encuentre un lugar propio. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Andrés siempre había sido el niño mimado de su madre, perezoso y egoísta. ¿Y ahora tenía que convivir con él también? Carlos no veía ningún problema, incluso se convenció a sí mismo de que Andrés encontraría pronto una pareja y se marcharía. Esa noche no pude dormir. Me atormentaban las imágenes de lo que estaba por venir: una casa abarrotada, cero privacidad y mi opinión ignorada una vez más. Carlos salió temprano al día siguiente para recoger a su madre y a Andrés en la estación. Yo, mientras tanto, intenté preparar la casa, aunque la sensación de frustración no me abandonaba. Cuando finalmente llegaron, abrí la puerta y observé sus caras de sorpresa. La casa estaba vacía. Me había llevado todos los muebles, excepto un refrigerador nuevo y algunas bolsas con mis cosas. En la puerta del refrigerador, pegué una nota que explicaba mi decisión. En ella, le dije a Carlos que pedía el divorcio. No podía seguir viviendo en una relación donde mis sentimientos y opiniones no eran tomados en cuenta. Había llegado al límite. Como los muebles eran míos desde antes de casarnos, también me los llevaba. Le ofrecí vender el apartamento y dividir el dinero, dejando todo en manos de un abogado. No fue una decisión fácil, pero me sentía como una marioneta en manos de Carlos y su madre. Era hora de tomar las riendas de mi vida. En los meses que siguieron, reconstruí mi mundo desde cero. Me mudé a un pequeño pero acogedor apartamento en las afueras de la ciudad. Al principio fue difícil, la soledad me abrumaba. Pero poco a poco empecé a redescubrirme. Retomé la lectura, me inscribí en clases de arte y conocí personas que enriquecieron mi vida. Mientras tanto, supe que la vida de Carlos no fue tan sencilla como él había imaginado. Vivir con su madre y Andrés resultó un caos. Las fricciones aparecieron rápido. Su madre intentaba controlar todo en la casa, y Andrés seguía siendo el mismo de siempre, perezoso y egoísta, esperando que alguien resolviera sus problemas. Por mi parte, avancé. Vendí el apartamento y usé el dinero para abrir una galería de arte, un sueño que había postergado por mucho tiempo. Mi galería se convirtió en un espacio para artistas locales, y también expuse mis propias obras, que empezaron a recibir reconocimiento. Mi vida finalmente tenía sentido. Carlos intentó contactarme varias veces, pero nunca respondí.
comprendí que regresar con él significaría volver a una vida donde no tenía voz. Hoy miro hacia atrás con gratitud. Aquella decisión difícil marcó el inicio de una nueva etapa en mi vida. He aprendido a valorarme, a no comprometer mi felicidad por nadie más. Ahora vivo en paz, haciendo lo que amo y rodeada de personas que me respetan. Esa versión de mí que siempre cayó ya no existe. Ahora soy Sofía, fuerte, independiente y plenamente feliz. El tiempo pasó, y con cada día que transcurría, Sofía sentía que las heridas del pasado comenzaban a cicatrizar. Lo que en su momento parecía una decisión precipitada y desgarradora, resultó ser el inicio de una vida que nunca había imaginado. Su pequeño apartamento, inicialmente vacío y frío, se transformó en un espacio lleno de calidez, arte y propósito. Cada rincón hablaba de su nueva independencia, decorado con colores que reflejaban su alma renovada. La galería de arte que abrió con el dinero de la venta del apartamento no solo fue un sueño hecho realidad, sino un refugio para su creatividad y la de otros artistas locales. Al principio, el negocio era modesto, con exposiciones pequeñas y visitantes contados. Sin embargo, el boca a boca y el compromiso de Sofía lograron que el lugar ganara reconocimiento en la comunidad. Su arte, que en algún momento fue una afición postergada, empezó a atraer la atención de críticos y compradores. Cada pincelada en sus cuadros representaba una etapa de su viaje personal, y con el tiempo, esas obras encontraron un lugar en hogares y colecciones que valoraban no solo el talento, sino la historia que cada una narraba. En paralelo, Sofía redescubrió su capacidad de formar relaciones basadas en respeto y empatía. Conoció personas que compartían su pasión por la vida y por el arte, y formó amistades profundas y significativas. Entre ellas, había una en particular, un hombre llamado Alejandro, quien, a diferencia de Carlos, veía en Sofía una igual. Alejandro era un profesor de literatura que frecuentaba su galería, fascinado no solo por su trabajo, sino también por su fortaleza y determinación. La relación entre ellos creció lentamente, basada en la admiración mutua, la paciencia y un profundo entendimiento. Sofía y Alejandro encontraron en el otro un compañero dispuesto a apoyar los sueños individuales de cada uno. Con él, Sofía aprendió que una relación no tiene que significar renunciar a uno mismo, sino construir algo juntos sin perder la identidad propia. Aunque al principio se mostró cautelosa, con el tiempo comprendió que su felicidad no dependía de otra persona, sino de la seguridad que había encontrado en sí misma. Mientras tanto, Carlos enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. La convivencia con su madre y Andrés, que al principio parecía una solución práctica, se volvió insostenible. Las constantes discusiones sobre temas domésticos y la falta de autonomía lo llevaron a un punto de quiebre. Su madre, acostumbrada a tomar decisiones por todos, y Andrés, quien nunca asumió responsabilidades, terminaron por alejarse emocionalmente de Carlos. Eventualmente, Andrés encontró su camino y se mudó, dejando a Carlos y su madre en una casa que había perdido la alegría y la estabilidad que alguna vez ofreció Sofía. Carlos, incapaz de llenar el vacío que Sofía había dejado, pasó mucho tiempo reflexionando sobre sus errores. Comenzó a asistir a terapia, un paso que lo ayudó a entender las dinámicas tóxicas en las que había crecido y cómo éstas influyeron en su relación con Sofía. Aunque el arrepentimiento lo acompañaría por años, sabía que no había marcha atrás. Lo que Sofía necesitaba, él no lo había podido ofrecer, y había aprendido esa lección demasiado tarde. En cuanto a Sofía, su vida seguía floreciendo. La galería creció, convirtiéndose en un punto de referencia para artistas emergentes y consagrados. Incluso logró organizar talleres para mujeres que, como ella, buscaban reconstruir sus vidas después de relaciones difíciles. Estos encuentros no solo ayudaron a otras mujeres, sino que también reafirmaron en Sofía su propósito, ser una voz de aliento para quienes se sienten atrapadas en situaciones que parecen imposibles de cambiar. Un día, mientras caminaba por la galería y observaba las obras que colgaban de las paredes, Sofía se dio cuenta de cuánto había cambiado. La mujer que alguna vez dudó de su valor ahora estaba segura de sí misma. Recordaba con claridad los días en los que el miedo y la incertidumbre la paralizaban, pero esos momentos no definían quién era ahora. Cada paso que había dado, cada decisión difícil que había tomado, la habían llevado hasta allí.
Aunque el recuerdo de su vida con Carlos seguía presente, ya no le causaba tristeza ni rencor. En cambio, lo veía como una etapa que la había moldeado, enseñándole la importancia de priorizarse a sí misma. Sabía que, sin ese doloroso capítulo, no habría descubierto su verdadera fortaleza ni la vida plena que ahora disfrutaba. Sofía nunca buscó ser un ejemplo para nadie, pero sin darse cuenta, se convirtió en una inspiración. Su historia, narrada en las paredes de su galería y en los corazones de quienes la conocieron, era un testimonio de que la felicidad es posible incluso después de los momentos más oscuros. Era una prueba viviente de que, a veces, el mayor acto de amor es el que se da a uno mismo. Así, Sofía siguió adelante, con el corazón lleno de gratitud y una vida que, aunque lejos de ser perfecta, era completamente suya.